estoy desarrollando, estoy dando lo que es este estudio del libro del Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito? Todo estudio debe de tener un propósito. Todo sermón, toda predicación debe llevar un propósito bien definido para los oyentes, ¿verdad? Entonces, esta definición la he tomado de dar lo que es el estudio del libro del Apocalipsis, porque ha sido objeto de mucha confusión para muchas personas. Han confundido la interpretación correcta del libro, incluso han apostatado muchos, han tergiversado las Sagradas Escrituras, la sana doctrina de Cristo Jesús, por ir enseñando conforme los estatutos, conforme los mandamientos de los hombres. En este momento voy a dar una recapitulación de lo que es el estudio del libro del Apocalipsis en el capítulo 17. Vamos a leer nuevamente del versículo 7 al 17. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Fíjese bien, en este versículo aparece la bestia y aparece la mujer, de la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. 2 características de 7 cabezas y 10 cuernos. Miramos ahí. Luego le dice: la bestia que has visto es la interpretación bíblica, la interpretación dada por Dios a través de su ángel. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, que sus nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 17 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí tenemos nosotros la interpretación bíblica según miramos en el estudio. Este es uno de los capítulos mayormente importantes para poder entender el libro del Apocalipsis, porque nos está señalando directamente el significado, la interpretación, no de hombres, no de ningún teólogo, sino de la palabra de Dios, de la interpretación, la revelación bíblica, el significado de esto. Miramos aquí en el versículo 7, el 17, que este párrafo no es otro sino que la interpretación inspirada por el Espíritu Santo de la visión de la bestia y la ramera en el versículo 7. Fíjese bien, dice en el versículo: la bestia que era, o sea, en un tiempo estuvo, ¿verdad? Y no es, ahora, o sea, que no está en el presente, cuando fue escrito el libro en esos momentos, y está para subir del abismo, versículo 8. Allá en el capítulo 13, versículo 13 del libro del Apocalipsis, se nos menciona este tipo, la bestia, ¿verdad? Los opresores del pueblo de Dios. Ahí en el capítulo 13 identificamos a la bestia como la persecución por el poder civil del imperio romano. Eso ya lo estudiamos ahora en el versículo 17. En el capítulo 17, versículo 8 al 18, lo confirma. Aquí miramos nosotros la interpretación. Miramos el mensaje. Hubo tiempo en que el emperador romano perseguía a la iglesia. Cuando Juan escribió, no había una persecución tan cruel, pero luego iba a haber otro emperador que la iba a perseguir a la iglesia. Luego él mismo sería destruido, ¿verdad? Entonces históricamente hubo 2 periodos graves de persecución de la iglesia en el primer siglo por el emperador romano. El primero fue durante el reinado de Nerón. En el capítulo
17 habla de dos bestias, una que era y luego una que no es todavía, o sea, que no ha venido, la que existió, pero que ahora viene otra, pero que todavía no está, es lo que da a entender la palabra de Dios. Entonces, la bestia que era, según el libro del Apocalipsis, es la bestia, el emperador romano fue el perseguidor de la iglesia de Cristo en el año 64 hasta el año 68. Ahí fue el primer emperador romano que tiñó su espada con sangre de cristianos y quien hizo brutalidades contra la iglesia, el emperador romano Nerón. No es esta bestia, que no es todavía, es del año 68, digamos, del año 69 al año 80, 81, está uno que no es la bestia todavía, no es. Pero del año 81 al 96 tenemos la bestia que está para subir del abismo, o sea, de parte de Satanás, porque el cuartel de Satanás es el abismo, está para subir e ir a la perdición, dice la Escritura. Domiciano, del año 81 al año 96, la Biblia no le menciona nombres de emperadores, pero sí le da por símbolo los reyes que han caído y los reyes, ¿verdad?, que están en vigencia en tiempo que fue escrito el libro del Apocalipsis. Sube del abismo, dice en el versículo 7, ¿verdad? Las 7 cabezas son los 7 montes, o sea, era un hecho topográfico, ¿verdad? Un hecho donde está sentada la ciudad de Roma. Incluso en la actualidad usted puede buscar por medio del internet que Roma está sentada en 7 colinas, 7 montes, una posición, podemos decir, es un hecho topográfico. Los 7 reyes romanos, vamos a mirarlo, una recapitulación de lo que hemos dado de estudio, ¿verdad? En cuanto a esto se refiere, antes de Cristo, ¿verdad? Antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de que viniese a nacer a este mundo, ¿verdad? Vamos a ver los emperadores que han caído, ¿verdad? Y después de Jesucristo, los que estuvieron en vigencia. Hemos estudiado, según dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, ahí nos habla la palabra de Dios. En el libro del Apocalipsis, en el 17, capítulo 17, el libro del Apocalipsis, versículo 7, dice, ¿por qué te asombra? Dice Apocalipsis 17, versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Verdad? Aquí le dice que el ángel le dará la solución. Sigue en el versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, dice, son 7 montes. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido. Y dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a volver a estudiar, a ver lo que dice la Biblia con referencia a estos reyes romanos, que la bestia, pues el imperio romano tenía, ¿verdad?, anteriormente. Los que habían caído antes de nuestro Señor Jesucristo, reinó en la tierra de Palestina, incluso como emperador romano, ¿verdad?, Augusto César, unos 30 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y reinó hasta el año 17 después de Cristo, Augusto César. En el número 2 de los 5 que han caído, el número 2 es Tiberio. Tiberio reinó en el año 14 hasta el año 37 después de Cristo. Tenemos el tercero, que es Calígula, del año 37 al año 41 después de Cristo. Cuarto, tenemos nosotros a Claudio, del año 41 al año 54 después de Cristo. Tenemos también el quinto, que fue Nerón, del año 54 al año 68 después de Cristo.
Estos 5 ya habían caído. Cuando dice 5 de ellos han caído, significa que ya habían muerto, ¿verdad? Estas personas ya no existían, pero fueron reyes romanos, fueron personajes que influyeron mucho en el Imperio Romano como emperadores. Luego, en el versículo, cuando dice uno es, ¿verdad? En el tiempo que se escribió el Apocalipsis, ¿verdad? En el año 69 al año 71, 81, por ahí fue escrito el Apocalipsis, estaba al mando, ¿verdad? El emperador romano Vespasiano, del año 69 al 79. Como en reiteradas ocasiones hemos explicado que hubieron otros reyes romanos, emperadores romanos, como Galba, Otto, Vitelo, que reinaron del año 68 al 69, fue poquito tiempo lo que reinaron, ¿verdad? Por eso fue sin importancia y no fueron tomados como emperadores legítimos, ¿verdad? No fueron tomados como emperadores legítimos, sino que fueron como algo como nefasto, algo así, no legítimos. Reinaron poquito tiempo, por eso no fueron de importancia. En el año 79 al año 81 vino a reinar, a ser emperador romano Tito, que antes fuese general, ahora llega a ser emperador en el año 79 al año 81. Este es el otro que aún no ha venido, ¿verdad? Durará breve tiempo, reinó el emperador romano Tito la cantidad de 2 años. Ahí también vemos que todavía no es la bestia, ¿verdad? También es posible que el número 7 sea símbolo. En este caso identificaría lo completo o lo perfecto, o sea, lo completo de los emperadores romanos en su reinado. El octavo, en el versículo 11, es la bestia, es un rey. Se considera como uno de los 7, o sea, la cantidad completa de los emperadores, pero en realidad eran 8. Entonces, algunos consideraban al emperador Domiciano como otro Nerón. Tenía el mismo espíritu, tenía el mismo espíritu, le gustaba que lo veneraran como un dios, le gustaba que le hicieran culto, que se arrodillaran, que se postraran ante él, al igual que Nerón. Tenía el mismo espíritu que Nerón, este emperador romano Domiciano. En aquel tiempo muchos decían que era la encarnación o que era el mismo Nerón, ¿verdad? Por eso es que se menciona de que la bestia que había muerto, su herida, o sea, que revivió, pero es apuntando al emperador romano Domiciano, que tenía las mismas actitudes del emperador romano Nerón. El escritor antiguo Tertuliano, en su Apología, en el capítulo 5, dice: consulté sus anales y allí encontraré a Nerón, dice, encontrará a Nerón, ¿verdad? De aquí donde dice encontrará a Nerón, dice, el primer emperador, dice Tertuliano en su Apología, que tiñó su espada en sangre cristiana cuando nuestra religión se empezaba a levantar en Roma. Esto fue en la época primitiva, cuando más o menos fue escrito el libro del Apocalipsis, el escritor Tertuliano. Tenemos también el historiador antiguo Eusebio, en su Historia Eclesiástica, libro 3, párrafo 17, dice: el Domiciano al fin se mostró como heredero de la campaña de Nerón de hostilidad contra Dios. Fue el segundo que provocó la persecución contra nosotros, aunque su padre Vespasiano no había planificado ninguna maldad contra nosotros. Tertuliano también dice: un largo tiempo después Domiciano, un ramo del sangriento Nerón hace unos atentados semejantes contra los cristianos. Escritos originales, escritos adicionales que complementan la revelación divina, como estos escritores de la época primitiva, también confirman que lo que el libro del Apocalipsis revela es real y lo que apunta es a la persecución romana. ¿Por qué se atribuye que la bestia del Apocalipsis es el Imperio Romano? Sencillamente porque en ese tiempo, le reitero, en el año 54 al 68,
el emperador romano persiguió a la iglesia de Cristo por no adorarlo a él como un Dios. Luego, Domiciano en el año 81, el año 96, persigue brutalmente a la iglesia de Cristo por no adorarlo como un Dios, al igual que el primer emperador. Entonces, la historia dice que los perseguidores de la iglesia de Cristo, en tiempo de que se escribió el libro del Apocalipsis, es el Imperio Romano, el imperio único que logró controlar todo el mundo de aquel tiempo, logró dominar a los otros imperios de aquel tiempo. Este era el perseguidor de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo fue perseguida nacional e internacional. ¿Por qué nacional en lo que toca ser el Imperio Romano? Porque se dio la orden, el edicto, que el que no adorara como ordenaba el emperador romano Domiciano fuera capturado, torturado y obligado a adorarlo a la fuerza, ¿verdad? Pero los cristianos se negaron a ello, prefirieron morir incluso en los coliseos romanos. Entonces, ¿qué podemos decir? No es otra la bestia, sino que el Imperio Romano, por supuesto, tomado por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Esto persiguen a la iglesia, los 10 cuernos, 17, 12 y 17, ¿verdad? Son los aliados de la bestia, los reyes de la bestia. Por eso le digo que la iglesia fue perseguida nacional e internacional en Roma. ¿Por qué motivo? Si Babilonia estaba de parte de Roma y los cristianos estaban en Babilonia, entonces ahí serían perseguidos, serían torturados, destruidos, ¿verdad? Por orden del Imperio Romano. Si estaban en Turquía, lo mismo, porque las 7 iglesias que menciona en el libro del Apocalipsis están en Turquía. Entonces los aliados, ¿verdad? Los griegos, todos los imperios de aquel tiempo que eran aliados de Roma, que estaban bajo el mando romano, también persiguieron de una forma internacional la iglesia del Señor. Así es que estos son los 10 reyes, los aliados de Roma, vencidos por el Señor de señores, ¿verdad? En el capítulo 17, versículo 4, se habla de que el Señor los venció, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Se pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ahí lo miramos nosotros. En el versículo 18, miramos la interpretación de la ramera. 17, versículo 18. Este es uno de los versículos más importantes en este capítulo y digamos, en todo el libro del Apocalipsis, porque nos revela la Biblia quién es la ramera. Dice la Biblia en el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La ciudad que reina sobre los reyes de la tierra en aquel tiempo, en tiempo que fue escrito el Apocalipsis, era Roma, la capital del Imperio Romano. Entonces, cuando la Biblia, ¿verdad?, revela que la mujer que ha visto la gran ramera no es una iglesia, porque es ramera, sería adúltera si fuera la iglesia, porque sería infiel a nuestro Señor Jesucristo espiritualmente hablando. Entonces, la Biblia dice que no es una iglesia, no es una religión, es una ciudad, ¿verdad? Es una ciudad que reina, ¿verdad?, en ese tiempo sobre todo el mundo. En el año 81, la ciudad que reinaba en todo el mundo era Roma, ¿verdad?, la del Imperio Romano. Entonces, la gran ramera que menciona el Apocalipsis no es la Iglesia Católica Romana tampoco, porque no existía todavía. La Iglesia Católica Romana viene a existir como religión oficial impuesta por Constantino en el año 311 después de Cristo. Luego que los hombres ascendieron, los mismos romanos, el emperador romano, ascendieron al hombre, un obispo, lo ascendieron como un pontífice y luego como papa. La palabra papa significa gran padre, o el único hombre que tenía conectividad con Dios al cielo según esta religión apóstata, ¿verdad? Pero no es esa. La Iglesia Católica no es la bestia que menciona el Apocalipsis. Aún con la persecución de los jesuitas, dirigidos por los católicos para todos aquellos que no se ajustaran a las reglas católicas, no es ella, porque la persecución de los católicos por esa situación fue cientos de años después que fue escrito el libro del Apocalipsis. Tampoco no podemos decir
que sea esta religión católica con la Inquisición, porque eso fue producto de querer obligar a los cristianos legítimos a adorar o a hacer las cosas como dictaba el Imperio Romano a través de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, ¿verdad? Por supuesto, los hombres arreglaron esto, pidieron disculpas por las situaciones del pasado, pero es necesario que todos estos grupos religiosos se arrepientan y se hagan a la doctrina de Cristo, que obedezcan a Cristo, su doctrina, su evangelio, su plan de salvación dictado bajo el nuevo pacto, porque si no, dice Juan 12, 48 al 50, que en base a esta doctrina los hombres serán juzgados en el día del juicio final. Así es que miramos nosotros exactamente lo que la Biblia nos dice con referencia a esta ciudad, con referencia a esta bestia, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar, ¿verdad?, aún más sobre esto. La bestia que ya fue introducida en el capítulo 13, ¿verdad?, reitero, y ahora en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, vamos a encontrar que junto con el símbolo de la interpretación, en el capítulo 17 encontramos a la gran ramera, enemiga del pueblo de Dios, sentada sobre la bestia. Cuando el apóstol Juan vio esto, vio esta visión, quedó asombrado. Y el versículo 7 del Apocalipsis, ¿verdad?, el versículo 7 del Apocalipsis, le dice, el ángel me dijo, dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré, dice, el misterio de la mujer. Aquí no es los hombres los que están hablando, es Dios a través de su ángel. Dice, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. Fíjese bien que el ángel está prometiendo dar la explicación de este misterio, ¿verdad? O sea, la interpretación divina del símbolo de la ramera y la bestia. Vamos a ver, ahí hemos leído, usted en su casa puede leer Apocalipsis 17, 8 al 18, y puede ver, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y aún cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya eso lo hemos explicado. Entonces la bestia tiene 7 cabezas, y estas cabezas, dice la Escritura, son reyes, ¿verdad? Son reyes. Es la interpretación de Dios. La bestia es una nación, no es una sola persona, ¿verdad? La bestia es una nación, es un poder civil. Cuando la Biblia dice que estas cabezas son 7 reyes, ya no está hablando simbólicamente, para que busquemos el significado en la palabra. Reyes, ¿verdad? La bestia representa un poder, o sea, un gobierno civil. Eso es lo que representa la bestia, reitero, un poder, o sea, la bestia representa un poder o un gobierno civil. ¿Cuál? ¿Verdad? Bueno, sabemos que fue un gobierno relacionado con la gran ramera, ¿verdad? Ya lo sabemos, que es esta mujer, ¿verdad? Otra vez el ángel nos ha prometido, podemos decir, una explicación en el versículo 7, ¿verdad? La da en el versículo 18 de este mismo capítulo. Ahí dice, y la mujer que has visto, ¿verdad?, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa es. Este versículo es uno de los más importantes en todo el libro, le reitero, mi hermano, mi amigo, para que podamos entender el libro del Apocalipsis. Entonces, esa mujer, esa gran ramera, es Roma, la capital del Imperio Romano. La bestia, el poder civil de Roma dirigido por Domiciano en todo el país del Imperio Romano, y también comandaba a otros reyes de la tierra. Así es que podemos ver con exactitud, ¿verdad?, lo que menciona aquí cuando menciona que esa ciudad, dice, también conocida, identificada como la ramera, es una ciudad, no quiere decir iglesia, sino ciudad.
También fíjese que en tiempo del verbo reina, no dice reinará, como en el futuro, sino reina, tiempo presente. Juan escribió este libro, podemos decir este libro, el reinado de esta ciudad estaba ya en vigencia cuando Juan escribió este libro, ¿verdad? La única ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo del apóstol Juan era Roma. Durante todo el primer siglo, Roma gobernaba el mundo antiguo. Ella era la capital del mundo. Permitía la existencia de ciertos gobiernos, pero todos estaban bajo su dominio. Por ejemplo, los judíos tenían al rey judío, a Herodes, ¿verdad? Pero siempre estaba comandado bajo el imperio romano. Por lo tanto, podemos decir con aplomo que la bestia, ¿verdad? La bestia realmente es el imperio romano dirigido por un emperador diabólico que llevaba por nombre Domiciano en el año 81 al año 96. La ramera era una ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Roma. Por eso dice que la mujer viene montada sobre una bestia. ¿Qué significa? Que la capital del imperio era Roma, la que dominaba todo el mundo, pero que su poder estaba basado en la bestia, o sea, en el imperio romano, dirigido por este emperador asesino llamado Domiciano. Por tanto, de acuerdo con la interpretación que el ángel reveló al apóstol Juan, la gran ramera del libro del Apocalipsis era la ciudad de Roma, según el libro del Apocalipsis. Pero dice alguien, yo pensaba que era Babilonia, en Apocalipsis 17:5, pero esto todavía era un símbolo. Babilonia había sido una ciudad semejante a Roma en poder, dominio y perversidad. Pero la interpretación del símbolo es que la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra en el primer siglo, o sea, Roma. Otros han pensado que se refiere a la Iglesia Católica, pero no es ella. Definitivamente no es ella porque no existía todavía. Esos son ya inventos, ya estos son algo adicional de que los hombres inventan con referencia a lo que es la bestia del Apocalipsis, la persecución. En otras palabras, mi amado hermano, mi amigo, esta bestia perseguidora ya no existe hoy en día, ¿verdad? Porque el imperio romano dura hasta el año 476 después de Cristo. Por supuesto, en el mundo tenemos tentaciones, ataques del enemigo, porque Dios le permite cierto poder para que él ataque, para que él llegue al punto de probarnos, ¿verdad? Por el permiso de Dios. Pero la persecución, como en la época primitiva, esto no está en la actualidad y en el futuro intentará, dice Apocalipsis 27, cuando lleguemos ahí estudiaremos, perseguir nuevamente, destruir a la iglesia nuevamente, la bestia, pero no podrá porque de Dios lloverá fuego del cielo y los consumirá a todos. Entonces, mi amado hermano, mi amigo, ¿qué podemos ver? Está claro, ¿verdad? La bestia de lo que es el libro del Apocalipsis es el imperio romano. La ramera, la gran ramera que se menciona en el capítulo 17, versículo 7, es Roma, la capital del imperio romano. Entonces la bestia no es una sola persona, es un imperio perseguidor dirigido por un emperador llamado Domiciano. Este Domiciano se convierte en un falso profeta. ¿En qué sentido se convierte en falso profeta? Él impone una religión falsa, de adorarlo a él como un dios. Es una falsa religión. Por eso se le llama también el falso profeta. O sea que el falso profeta, ¿pero qué es el falso profeta? Bueno, ya que entendemos la identidad de la bestia, la del falso profeta es bastante sencilla, ya que la relación entre ellos es íntima según nuestro texto en Apocalipsis 19:20, el falso profeta es aquel que había hecho delante de ella, o sea, delante de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Habían adorado su imagen. El falso profeta es la otra bestia de que habla el Apocalipsis cuando dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La ejerce toda autoridad de la primera bestia,
en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, versículo 11 al 13. Basado en este texto, aprendemos 3 puntos, ¿verdad?, que nos ayudan a identificar a este falso profeta. Pero por supuesto ha habido muchos falsos profetas. El mismo apóstol Juan en Juan 4.1 habla de esto, que han habido muchos falsos cristos, ¿verdad? Pero aquí estamos considerando el falso profeta que se relaciona directamente con la bestia, ¿verdad?, del Apocalipsis. Por tanto, tenemos que identificarlo, ¿verdad?, basado en lo que el Apocalipsis nos dice. Primero, los textos que citamos en el Apocalipsis nos enseñan que la autoridad del falso profeta proviene de la bestia, o sea, del emperador romano. Es decir, que sus enseñanzas están apoyadas por el Estado de Roma. Entonces, ¿qué podemos decir según el libro del Apocalipsis? La bestia del Imperio Romano, la gran ramera, la ciudad capital del Imperio Romano que lleva por nombre Roma, ¿verdad? El falso profeta, el emperador que promueve la religión falsa de Roma para que adoren al emperador como a un dios, incluso que hagan homenaje al emperador que había muerto, llamado Nerón. Así es que este es el falso profeta, ¿verdad? Tenemos ahí la explicación de lo que es la bestia, de lo que es la ramera y lo que es el falso profeta. Así es que podemos ver con exactitud, ¿verdad?, lo que la Biblia